Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Que Dios les bendiga a cada uno de los que en este momento están escuchando El Rollo del Libro. Bienvenidos todos a un nuevo momento de estudio bíblico. Le invitamos a unirse con nosotros. Tenemos la oportunidad de parte de Dios y de parte de Radio Bea de compartir un nuevo estudio de la Biblia. En esta ocasión vamos a ir a nuestro penúltimo capítulo que tenemos por estudiar, capítulo número 20. Le invito entonces a que nos preparemos para la oportunidad que Dios nos dará de estudiar la Biblia. Quiero que por favor atienda estos consejos que le damos si usted va a estudiar en este momento con nosotros o si lo hará posteriormente escuchando en las redes sociales. Tome en cuenta este consejo. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener dos versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Le invitamos entonces a unirse con nosotros. En el episodio anterior vimos uno de los sucesos más macabros y más tristes del pueblo de Israel. Y en este capítulo 20 nos vamos a dar cuenta de las consecuencias que se dieron a raíz del suceso narrado en el capítulo 19. Le invitamos entonces a que juntos en esta transmisión se una con nosotros y de no ser así, sabe muy bien que en las redes sociales los estudios bíblicos se colocan en YouTube y en Facebook para que usted los busque y los repase, los escuche y los pueda compartir. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. Comentarles que a continuación, en este primer segmento, por última vez, leeremos el pasaje a estudiar, que sería en este caso Jueces capítulo número 20. La versión que usted va a escuchar en este relato bíblico es la versión NBV, Nueva Biblia Viva. Entonces toda la nación de Israel envió a sus dirigentes y a 450,000 para que se reunieran delante del Señor en Mizpa. Vinieron desde Dan, desde Berseba y de todos los lugares intermedios y desde el otro lado del Jordán de la tierra de Galaad.
Pronto supieron en Benjamín que las fuerzas israelitas se habían movilizado en Mizpa. Los jefes de Israel entonces llamaron al hombre de la mujer asesinada y le preguntaron qué había ocurrido. «Llegamos una noche en Gibeá a la tierra de Benjamín», les contó. «Esa noche los hombres de Gibeá rodearon la casa con el fin de matarme y violaron a mi mujer hasta que murió. Yo corté su cuerpo en 12 pedazos y los envié por todo Israel, porque esos hombres habían cometido un crimen horrendo. Ahora, hijos de Israel, denme su parecer y su consejo». Y como un solo hombre respondieron: «Ninguno de nosotros regresará a casa, hasta que no hayamos terminado de castigar al pueblo de Gibeá. La 10ª parte de las tribus será seleccionada por suertes y estará encargada de abstenernos de alimentos, y el resto de nosotros destruirá a Gibeá por esta horrible acción». Todos los hombres de Israel se juntaron contra la ciudad y enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín a preguntar: «¿Saben lo que ha ocurrido entre ustedes? Entreguen a los hombres perversos de Gibeá para que podamos ejecutarlos y purificar a Israel de su pecado». Pero el pueblo de Benjamín no prestó atención. En vez de oír, enviaron 26,000 hombres a Gibeá para que se reunieran a los 700 del lugar en la defensa contra el resto de Israel. Entre ellos había 700 hombres zurdos de muy buena puntería que podían dar con la honda a un cabello sin errar. Los hombres de Israel, sin los hombres de Benjamín, sumaban 400,000 hombres. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel a pedir consejo a Dios. «¿Qué tribu nos guiará contra el pueblo de Benjamín?», le preguntaron. Y el Señor respondió: «Judá irá delante». Salieron a la mañana siguiente para ir a Gibeá y atacar a los hombres de Benjamín. Pero los hombres que defendían el pueblo atacaron y dieron muerte a 22,000 israelitas aquel día. Luego los hombres de Israel lloraron delante del Señor hasta la tarde y le preguntaron: «¿Seguiremos luchando contra nuestro hermano Benjamín?». Y el Señor respondió: «Sí». Los israelitas recuperaron el valor y fueron al día siguiente a pelear en el mismo lugar. Aquel día perdieron otros 18,000 hombres, todos hombres de espada. Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron delante del Señor, y ayunaron hasta la tarde ofreciendo holocaustos y sacrificios de paz. El cofre de Dios estaba en Betel en aquellos días. Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, era el sacerdote. Los hombres de Israel preguntaron al Señor: ¿saldremos nuevamente y pelearemos contra nuestro hermano Benjamín o nos detendremos? Y el Señor les dijo: vayan, porque mañana haré que derroten a los hombres de Benjamín. Entonces Israel puso una emboscada alrededor del pueblo, y salió nuevamente al tercer día y se pusieron en la formación acostumbrada. Cuando los hombres de la tribu de Benjamín salieron a atacarlo, las fuerzas de Israel retrocedieron, y Benjamín salió de la ciudad en persecución de Israel, y de la manera que habían hecho anteriormente, Benjamín comenzó a perseguir a los hombres de Israel a lo largo del camino que corre entre Gibea y Betel, hasta que 30 de ellos murieron. Los de Benjamín gritaron: «¡Los estamos derrotando nuevamente!». Pero los israelitas se habían puesto de acuerdo para huir primero a fin de que los hombres de Benjamín los persiguieran y abandonaran la ciudad. Cuando los hombres de Israel llegaron a Baal Tamar, se volvieron y atacaron, mientras los 10,000 hombres emboscados al oriente de Gibeá salieron de donde estaban y avanzaron contra la retaguardia de la gente de Benjamín, que aún no comprendía el desastre que se avecinaba. El Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Aquel día los israelitas mataron 25,100 hombres de Benjamín, dejando apenas un pequeño remanente de sus fuerzas. Los israelitas habían retrocedido delante de los hombres de Benjamín con el fin de ponerles una emboscada y tener más espacio para maniobrar. Cuando los hijos de Benjamín dieron muerte a 30 israelitas, creyeron que iban a hacer una matanza en masa como en los días anteriores. Pero entonces los hombres que estaban escondidos entraron a la ciudad y mataron a todos los que estaban en ella y le prendieron fuego.
La gran nube de humo que subía hasta el cielo fue la señal para que Israel diera vuelta y atacara a los de Benjamín, quienes al mirar detrás quedaron aterrados al descubrir que la ciudad estaba ardiendo y que estaban en serio peligro. Huyeron hacia el desierto, pero los israelitas los destruyeron y los hombres que habían puesto la emboscada vinieron y se unieron en la matanza por la retaguardia. Rodearon a los benjamitas en el este de Gibeá y mataron a la mayoría de ellos ahí. 18,000 hombres de Benjamín murieron en la batalla aquel día. El resto huyó al desierto hacia la roca de Rimón, pero 5,000 fueron muertos a lo largo del camino y 2,000 más cerca de Gidón. La tribu de Benjamín perdió 25,000 valientes guerreros aquel día. De ellos, solo quedaron 600 hombres que escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron 4 meses. Entonces los israelitas regresaron y mataron a toda la población de la tribu de Benjamín, hombres, mujeres, niños y ganado, e incendiaron todas las ciudades y pueblos de aquella tierra. Avanzamos hacia el segmento número 2. Con su libreta de notas le invito a ir escuchando el siguiente comentario que hemos preparado y usted pueda anotar algunos puntos importantes para sus conclusiones personales. Capítulo 20 de Jueces. Tenemos mucho que comentar. Lo primero es que cuando los habitantes de Israel escucharon lo sucedido, se enojaron y decidieron hacer algo respecto a aquella situación. Fueron y buscaron la explicación de aquel levita que había hecho con su concubina. El levita le cuenta a todo Israel lo que había sucedido allá en Gabá, en el territorio de Benjamín. Les contó cómo aquellos hombres le habían rodeado con la intención de tener sexo con él. Le siguió diciendo que habían violado a su esposa y por eso había muerto, y que él había cortado en pedazos los cuales había enviado a diferentes regiones de Israel para mostrar las cosas tan terribles que estaba sucediendo en su nación. Ese testimonio de levita trajo una conmoción a toda la ciudad. Estaban molestos con la tribu de Benjamín y su decisión fue atacarles. Veamos que este enojo era legítimo. Era horror lo que se sentía en el pueblo de Israel a causa de lo que había sucedido. Ellos mostraron ser sinceros al pensar que habían que hacer algo para castigar tal crimen y que esto no se volviera a repetir en esa nación. ¿Acaso se ha perdido la cordura en ese tiempo, la capacidad de horrorizar ante el pecado de la tierra? Esa era la condición de Israel en ese tiempo que el libro de los Jueces nos está narrando. La reacción de la nación ante este suceso va a traer serias consecuencias, y lo primero es la molestia y la ofensa. Y aquella culpa tenía que ser borrada de la tierra. En la narración que usted escuchó, vemos cómo Israel envía hombres a la tribu de Benjamín, exigiéndoles que entregaran a quienes habían cometido el crimen para que fueran juzgados, y de esa manera iban a limpiar la tierra de la maldición. ¿Qué pasó? En la lectura pudimos darnos cuenta que Benjamín se rehusó a entregar esos hombres. Hablo de la tribu. Y más bien lo que hizo fue juntar a varias de sus ciudades en Gabá para hacer frente a las amenazas. Al hacer esto, entonces, las demás tribus de Benjamín respaldaron aquellas acciones de los hombres de Gabá y defendieron el pecado.
Vemos que Benjamín, la tribu, movilizó a 26,000 hombres con espadas y 700 hombres escogidos para pelear contra sus hermanos y defender a un grupo de malhechores. Pero en uno de los versículos leímos que dentro de los hombres de la tribu de Benjamín habían 700 zurdos que podían lanzar piedras con hondas y no errar ni aunque le dispararan a un cabello en el aire. Interesante dato. En fin, mientras la tribu de Benjamín tenía un poco menos de 30,000 hombres para defenderse, el resto de las tribus de Israel sumaban 400,000 hombres. Es decir que Israel superaba a la tribu de Benjamín ampliamente. Tome ese detalle, por favor. Antes de ir a la batalla contra sus hermanos, las demás tribus de Israel suben a Betel para preguntarle al Señor quién debía ir primero a la batalla. Y el Señor les dice que Judá debía de ir primero. Con esas instrucciones entonces, a la mañana siguiente salen a pelear contra la tribu de Benjamín. Ese día, lo leímos, la tribu de Benjamín eliminó a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Israel fue derrotado. Los que menos tenían derrotaron a los que más tenían. Fue una humillante derrota. De tal manera que Israel lloró toda la noche. Y luego regresan a preguntarle al Señor si debían ir a pelear contra sus hermanos. Y Dios les dice, vayan. Por segunda vez Israel va a enfrentar a su hermano. Y durante ese segundo combate hay más bajas en Israel. Otros 18,000 hombres van a ser aniquilados. Ante esta segunda derrota, el ejército de Israel le pregunta otra vez al Señor, solo que allí no solo lloran, sino ayunan. Ofrecen holocaustos, ofrecen ofrendas de paz a Dios. Y preguntan que si debían volver a pelear contra sus hermanos, los benjaminitas. Y el Señor les contesta y les dice que van a atacar a los benjaminitas y Él les iba a dar la victoria. En esta ocasión, Israel hace algo diferente porque prepara una emboscada alrededor de Gabá y toman sus posiciones en contra de Benjamín y tal como habían hecho anteriormente, salen a la batalla. Y Benjamín salió por tercera vez a enfrentarse a la batalla dejando la ciudad abierta. Hay que detallar que esto había sucedido en las 2 batallas anteriores. Benjamín comienza a causar muchas bajas dentro de las tropas de Israel. Sin embargo, Dios ese día, esa tercera batalla, cambia el curso, pues 25,100 soldados benjaminitas fueron aniquilados. El ejército de Benjamín era de menos de 30,000, por lo que esas bajas los llevaron a tener serios problemas. La narración de Jueces 20 nos dice que Israel cedió terreno para que Benjamín se alejara de la ciudad y de esa manera poder emboscarlos. Cuando llegó el momento, los soldados que se habían escondido alrededor de la ciudad de Gabaa se apresuraron y la tomaron. Y fue entonces cuando Israel detuvo su retirada y enfrenta directamente a Benjamín. La tribu de Benjamín comienza a huir delante de Israel hasta el desierto. Y los hombres de varias ciudades salían a matarlos mientras huían. 18,000 benjaminitas cayeron en la batalla y otros 5,000 cayeron junto a los caminos mientras huían al desierto y 2,000 más cayeron antes de llegar a Gidom. Si usted suma eso, es un total de 25,000 soldados de la tribu de Benjamín y quedaron 600 hombres. Estos huyeron al desierto y permanecieron ahí por un periodo de 4 meses. Después de esa derrota, hermanos, Israel retorna a la ciudad de los benjaminitas, la quema y le da muerte a
tantas personas como animales. Aquí hay mucha tela que cortar ya en el final de nuestro comentario. Quiero que observe en primer lugar que obtener la victoria no fue fácil para las 11 tribus de Israel. Fueron derrotados 2 veces y sufrieron un buen número de bajas. La pregunta es, ¿por qué Dios le dijo a Israel que fuera a la batalla contra sus hermanos y permitió esas derrotas? Para Israel podía haber sido fácil pensar que la victoria sería el resultado de tener más elementos en el ejército en comparación a la tribu de Benjamín. Hermanos, al permitirle a los benjaminitas causarle muchas bajas, estaba llevando a Israel a una posición de humildad. Ellos, por medio de ayuno y oración, le rogaron a Dios que le diera la victoria. Al final, supieron que la victoria venía del Señor y que no era el resultado de tener muchos soldados. Recuerden que la primera acción fue ¿quién va a ir primero? La segunda acción es ¿hemos de ir otra vez? Ya en la tercera acción ayunan, oran, ofrecen sacrificios. Ellos también necesitaban ser humildes para poder tratar el pecado de sus hermanos. Hermanos, cuán fácil puede ser para nosotros llenarnos de arrogancia y mirar con desprecio a un hermano que ha pecado. A veces el Señor tiene que quitar nuestra arrogancia antes de poder usarnos a la hora de tratar el pecado que vemos en otra persona. Otro punto interesante es que hay victorias en la vida que nos cuestan mucho. En demasiadas ocasiones nos rendimos cuando nos encontramos con problemas en la vida, en el hogar, en el ministerio. Israel no se rindió, sino que estuvo perseverante hasta que el pecado fue eliminado. Esta es una gran lección para nosotros. No debemos desalentarnos, no debemos de rendirnos, pues Dios nos está llamando a enfrentar al enemigo. Y aunque a veces hayan bajas a lo largo del camino, no todas las victorias vienen sin batallas. Y déjeme darle una última reflexión. Debemos reconocer que el pecado, hermano, es horrible ante los ojos de Dios. También resulta demasiado fácil perder el sentido de cuán horrible es. Israel se horrorizó por la poca moral y el bajo nivel espiritual que había en la tribu de Benjamín. Y ellos no podían quedarse sentados sin hacer nada al respecto. Así que toman esa postura firme en cuanto a esto e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para eliminar el pecado de su tierra. Y eso para nosotros es una lección. Debemos de ser muy serios de que debemos eliminar el pecado que hay en nuestras vidas y también en nuestra tierra. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo.
Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior, y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Estamos listos para arrancar la elaboración de nuestro bosquejo. Ahí usted escuchó una guía de cómo es que trabajamos, pero nosotros también vamos a hacer la explicación de vida. 4 segmentos, 4 pasos, así que arrancamos con el primero. Paso 1. Vamos a averiguar de una forma general de qué nos está hablando Jueces capítulo 20. ¿Está hablando de una sola cosa o de varias cosas? Hay capítulos que nos llevan a un bloque con un tema, un segundo bloque con otro tema, un tercer bloque con un tema final, etcétera, etcétera. Y hay capítulos como este que nos llevan solo a lo largo de todo el contenido del capítulo a un solo enfoque. Por eso es importante las lecturas de la Biblia antes de la elaboración del bosquejo, porque ahí nos damos cuenta de qué nos están hablando. Como también importante es buscar algún comentario para seguir entendiendo de qué nos están hablando. Tras ese ejercicio podemos encontrar, y usted puede apuntarlo en su libreta de notas, que hay un solo enfoque a lo largo de los 48 versos que nos narra Jueces capítulo 20. ¿Cuál es el enfoque? Una guerra civil entre Israel y la tribu de Benjamín. Apunte eso entonces en su libreta de notas, por favor. Una guerra civil entre Israel y la tribu de Benjamín. 11 tribus contra una tribu. Esos 48 versos nos van a llevar a esa historia, al desenlace y por supuesto a una conclusión. Paso número 2. Ahora que entendemos que en Jueces 20 se nos narra una sola cosa, que es la guerra entre Israel y su hermano menor, la tribu de Benjamín, para entender esos 48 versículos, los vamos a dividir en partes, en bloques. Así que tome su libreta de notas, porque vamos a partir Jueces 20, 48 versículos en 3 bloques. Aquí va el primero. Este primer bloque comienza del verso número 1 hasta el versículo número 11. Los primeros 11 versos de Jueces capítulo 20 nos van a hablar de una asamblea de Israel y de la toma de decisión de ir a la batalla. Entonces apunte en su libreta de notas que del verso 1 al verso 11, asamblea de Israel y decisión de guerra. Asamblea de Israel y decisión de guerra. Así comienza esta narración de la guerra civil que tuvo Israel con Benjamín. Vamos al segundo bloque. Arranca en el verso número 12 y cierra en el verso número 24. Esos versos del 12 al 24 nos van a narrar las 2 batallas que tuvieron
Israel contra Benjamín. Fueron 3. Y este verso 12 al 24 nos habla de la primera y segunda batalla. Apunte por favor esto que le voy a decir. Bloque 2, primera y segunda batalla, derrota de Israel. Verso 12 al 24. Entonces ya llevamos 2 bloques. El primero, la asamblea de Israel y decisión de guerra, del verso 1 al verso 11. Y el segundo, primera y segunda batalla, derrotas de Israel, verso 12 al 24. Y vamos a un último bloque, el tercero. Este abarca desde el verso 25 hasta el final, que sería el verso 48. Todo ese bloque nos habla de la tercera batalla. Victoria de Israel y destrucción de Benjamín. Apunte eso entonces en sus notas. Tercera batalla, victoria de Israel y destrucción de Benjamín, del verso 25 al 48. Entonces, conclusión. ¿De qué nos habla Jueces 20? De la guerra civil entre Israel y la tribu de Benjamín. Y podemos ver 3 cosas. Del verso 1 al verso 11, cómo Israel tuvo una asamblea y tomó la decisión de ir a la guerra. Número 2, del verso 12 al verso 24, la narración de cómo Israel pierde la primera y segunda batalla en contra de Benjamín. Y finalmente, del verso 25 al 48, la narración de la tercera batalla. Ahí Israel vence y destruye a Benjamín. Tercer paso para nuestra elaboración del bosquejo de Jueces 20, seguimos enfocados en los 3 bloques que acabamos de armar. Vaya a su libreta de notas y observe que a cada bloque que le dimos le asignamos una cantidad de versos. Ahora, en este tercer paso lo que nos toca que hacer es cotejar, es justificar que la apreciación que le dimos, el título que le dimos a cada bloque, coincida con el texto bíblico. Ese es el gran reto, porque aquí unimos nuestra observación con lo que textualmente la Biblia nos está narrando. Este es el punto más importante, porque si no coincide nuestros títulos con lo que nos está narrando el capítulo 20, observamos mal y habrá que corregir. Así que vayamos al primer bloque, la asamblea de Israel y decisión de guerra, del verso 1 al verso 11. Con su Biblia a la mano en la versión Reina y Valera, tenemos que buscar algún verso, alguna frase dentro de esos 11 versículos que nos hable de la asamblea de Israel y la decisión de guerra. Y bueno, hay varios, por lo menos veo 2, quizás 3, pero el que para nosotros coincide es el verso número 11. Ese podemos subrayarlo ahí en su Biblia y yo se lo voy a leer textualmente. Verso 11, Jueces 20. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Es decir, que tomaron una decisión. Cuando habla de hombres de Israel, estamos hablando del ejército de Israel y estamos hablando de 11 tribus, exceptuando la tribu de Benjamín. Entonces vemos ahí cómo nuestra apreciación, nuestra observación de que Israel tuvo una asamblea y decidió ir a la guerra coincide con el texto bíblico. El verso 1 también nos habla de eso. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron la congregación como un solo hombre. ¿Se dan cuenta? Cualquiera de esos 2 versos puede ayudarnos. Verso 8 también. Escuche. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó. Ahí vemos esa asamblea y la decisión de ir a la guerra.
Estamos entonces coincidiendo con nuestra observación y el texto bíblico, muy buena observación. Vamos a el bloque 2, versos 12 al 24. Le titulamos a ese bloque Primera y Segunda Batalla, Derrota de Israel. Bueno, aquí pues tendríamos que subrayar varias cosas. Usted podría subrayar las dos referencias que nos narra Jueces 20 cuando Israel es derrotado. Nosotros solo vamos a subrayar una, la del verso 21. Dice, saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día a 22,000 hombres de los hijos de Israel. Tuvieron dos derrotas. La primera derrota sufrió más bajas que la segunda, por eso es que lo destacamos. Entonces, como ven, ahí está confirmada, justificada la apreciación, el título que le dimos a este segundo bloque. Vamos al tercer bloque. A este le titulamos Tercera Batalla, la victoria de Israel y la destrucción de Benjamín. Aparece del verso 25 al final, y es precisamente del verso 48 el cual podemos subrayarlo. Usted puede subrayar otros versos, como por ejemplo, puede subrayar verso 46, verso 47, donde verso 44 también puede subrayar. Pero nosotros elegimos el verso 48 porque prácticamente, bueno, quizás se los leo y ahí entenderá por qué elegimos este. Dice el verso 48, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron al filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Este es el final, ya ese momento ya habían derrotado a una buena parte del ejército. Solo 600 hombres lograron huir, pero y ahí el resto. Y a mí lo que me impacta es esa última frase, que fueron a todas las ciudades y las quemaron. Así fue la destrucción de la tribu de Benjamín, no por mano de una nación extraña, por mano de sus hermanos. Muy bien, con esto cerramos el tercer paso. Cuarto paso, hagamos un resumen porque tenemos que sacar una conclusión. Entonces, ¿qué yo puedo aprender de esta guerra civil entre Israel y la tribu de Benjamín? ¿Qué mensaje me deja esa asamblea de Israel y la decisión de guerra que tuvo? ¿Cuál es la conclusión que yo puedo tomar de esta primera y segunda derrota que tuvo Israel a causa de que Benjamín les gana esas dos batallas? ¿Y qué aprendizaje le doy a esa última tercera batalla, donde ahí sí ganan las 11 tribus y derrotan a Benjamín? No sé hacia dónde el Espíritu Santo le dirija su atención, pero me gustaría que usted ahora, si nos está acompañando en este estudio, en una frase bien corta, usted escriba lo que a usted más le ha impactado y qué aprende. Escriba cuál es el aprendizaje. Allí en su libreta de notas le voy a dar un minuto y después nosotros le comentamos cuál es nuestro aprendizaje en este capítulo 20.
Una vez más, deseamos aclarar que aquí hay varias conclusiones, muchas conclusiones. En el comentario anterior, antes de este último paso, dimos que la importancia de la unidad puede ser uno. Número 2, puede ser quién dirige nuestras batallas. 3, pudiera ser que no hay que darse por vencidos. Israel a la tercera vez ganó la batalla. Pero nuestra conclusión, hermanos, la nuestra, de parte del estudio que estamos nosotros compartiendo, es esta. Está en 4 palabras. Las consecuencias del pecado. ¿De dónde surge toda esta guerra civil? De el pecado de Israel. Cuando el pecado se hace presente en la vida de alguien o de una sociedad, hay terribles consecuencias. Esa es nuestra conclusión. Así que no olvide, ponemos a su disposición este bosquejo. Si usted lo quiere tener, escríbanos, con gusto se lo compartimos. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Antes del cierre, queremos decirle: hermanos amados, estudiantes, estamos pues prácticamente a las puertas del final de este libro de los jueces. Le quiero invitar a que en el próximo episodio nos acompañe en el estudio del capítulo número 21 y comience usted en estos días a leer esos 25 versículos que forman parte de este capítulo, y con eso cerraremos otro libro más que el Señor nos va a permitir estudiar juntos todas las semanas. No se lo vaya a perder, usted tiene una cita el próximo episodio de El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502-4235-7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.